Bienvenidos a próximas salidas. Es día 30 de marzo del 24. Aquí veis la nieve que hay en Vall de Núria cuando son las 11:22. Sí, queda poca nieve. Esto, donde están las vallas, es de pago. Las pistas de esquí. En principio iba a ser un vídeo del pueblo de Rivas, pero ya que estamos, os enseño cómo está la nieve. Aquí a 2000 metros de altitud, en la provincia de Gerona. Hemos subido como el Cremallera, que por aquí os dejaré un vídeo del año pasado, del 23, que subimos con el Cremallera. Aquí podéis ver cómo está la nieve. Encima pone prohibido trineos a partir de la valla. Yo también. Como he dicho, está situado en el término municipal de Queralbs y solo se puede subir en el tren Cremallera o en alguna ruta a pie. Si venís en coche, pues se puede dejar en Queralbs o en Rivas. Y buena temperatura. Se está muy bien hoy aquí. Y bueno, aconsejo que subáis los amantes de la nieve o del paisaje, que si subís con Cremallera podéis ver un paisaje impresionante entre las montañas y todo el paisaje natural que hay. Esto es un mini golf para el verano. Sí. Trineos a la vista. Y aquí podéis ver el lago al fondo. Aquí tenemos el lago. Y así está la Vall de Núria. Yo me pensaba que habría más nieve. Bueno, a ver. La nueva de Berlín también está muy bien. Sí. Ya me lo miraré. Mira cómo baja el agua ahora. Vamos en dirección al lago. Como ha llovido estos días, pues ya hace falta ya. Sí, pues una granja.
Pues pensaba que habría más nieve. Por ahí sí hay un poquito más. También hay caballos, pero en verano. Hace un poco de viento. Ahí está el lago. Los remontadores. Y así está Nuria. Y así está. Luego ya os enseñaré un poco el pueblo de Rivas. A lo mejor es por desprendimientos. Acabamos de llegar a Rivas de Fresé, cuando son las 5:10 y vamos a dar una vuelta por el pueblo de Rivas de Fresé. Aquí tenéis el Cremallera, el tren que sube a la Vall de Núria. Y hemos salido a las 4:25 de la Vall de Núria y tarda unos 45 minutos.
y han bajado dos, el nuestro y uno delante, porque había bastante gente. Ahora vamos para arriba de Frese, al pueblo. La estación de Renfe. Y aquí se coge la cremallera de Nuria. Está en la misma parte, creo que uno es la Renfe y el otro es el cremallera, o sea que está uno al lado del otro. Rivas en Jazz. Con las botas de agua. Con la Irina no, la Irina se quita. En cambio aquella con los calcetines chorrados. Con la Irina se quita su corriente. Yo el otro día, cuando la nieve estaba hecha agua, a mí me dio. La tenía media palla sola. Cuando yo te tiraba. La Vall de Nuria está por allá, por aquí arriba. Choche. Tranquilita. Da una caca aquí. Gerald, que la web. Da una mano. Ya. Vamos al parking a dejar las cosas. Esta es la carretera de Barcelona y te metes por aquí al parking, que es gratuito. Ahí por donde pasa el cremallera, que hemos pasado nosotros. ¿En qué? Y aquí está el parking gratuito, un matadero, y aquí está el río al lado. Vamos a dejar las cosas en el coche y luego seguimos. Eso es otro parking, ¿no me has dicho? Sí, sí. Rivas de Frese, a 912 metros de altura, con 1.700 y pico de habitantes, según ponía en el 2018, ahora no lo sé, pero se supone que entre unos 1.700 y 2.000. El río, el puente de cremallera, del tren de la Vall de Nuria, que es por allá arribota. Y al menos hay agua. Mamá, el que enfrenta el coche. Al río. Ponía Passeig Àngel Guimerà. Se supone que está la iglesia por allá abajo. Bueno, vamos por aquí, que vas al centro. A ver. Voy a pasar por el puente.
del tren. Historia del 19 al 2019. Que llegó el tren a la valla. El 10 de agosto del 1919 se inauguró oficialmente la línea de ferrocarril del Transpirineo catalán. En el 2019 fue el aniversario. En el parque. Bueno, se nos deja los nietos. Esto es el pueblo. A ver. A mí, aquí, no, es al Popla. Esto es la carretera de Planolas, pone ahí. Para Molina. Hostia, regálame este, Raquel. Me embutido. Este embutido. Mira ahí, la sacallona. Mira este grande, gordo, y hay un bonito. Oh, qué bueno, qué grande. Sí. Mira aquí hay un... Por aquí arriba el embutido está que te caga, Pero todo el tráfico que viene de las montañas viene por aquí. Sí, sí. Río Ricard. ¿Qué vas al forn? Calle el Carrer Major. Vamos por aquí, que me queda poca batería. Ya. El lunes es el día de la mona, ¿no? La Nintendo. Sí, un poco. Ay, madre mía. Allá yo me prometí. Mira, ¿tú qué ves? Las monas. Pues yo De Pascua. compré esto para comer. Ah, no, mamá, me prometió que está la botada y ¿Cómo que pare? ¿Por qué paro ahí? Mamá, mira, mira. Mira, mamá, pues mira. Hola, mira. Esto debe ser la iglesia, ¿no? Galería de arte. Buah. Embutidos que te cagan. La iglesia. Això no és Cafaena, nosaltres baixem, ens fem en Tardeu i a la plaça mateixa de què? El ayuntamiento. Han sido ellos, Rubén.
Hala, bonita la foto así. Mira, en aquella creo de Adán. ¡No! No tengo móvil en mano ni nada. Qué bonita. No, Rubén está grabando. Lo está haciendo fotos. ¿Sabes cuándo venga a comer? Más vale que no venga. ¡Piloncito! Sí, ya, cuando venga se lo diré. Déjame hacer una foto. Sí, han sido los dos. Apoyo para llevar a los dos. Los dos, ya verás, mira la para. Este ruido avisará a la poner. Que van a venir, ya verás. Yo lo digo claramente. La iglesia de Rivas. Y esto va a dar con el río. Esta es la avenida que hemos subido, pero vamos ahora por el otro lado. Rubén quiere hacer un vídeo. Que tú, lateral. Sí, más o menos esto es lo que hay del pueblo. Bueno, tampoco un super vídeo, pero más o menos una vuelta por el pueblo y ¿Qué te decía? De la nieve. esto por ahí seguro que hay más cosas, pero bueno. Final de arena veo, que no haya arena. Bueno, si os gusta darle un like y suscribiros. El lobo más grande. Y al yope, estaba el yope. Y se pensaban... Bueno, Mira, mira, aquí os vamos a dejar porque se me está acabando la batería y ahora iremos a tomar algo. Esto ya más o menos es lo que hay. Haciéndolo en pocos minutos, una vuelta y para abajo. Un saludo. Yo no se llama...